Nos han hablado, hermano, de la necesidad de ser fortalecidos en el Señor, ¿verdad? De la importancia de vestirnos de la armadura de Dios para poder permanecer firmes contra las acechanzas del diablo, ¿verdad? Nos han hablado de esa hermosa, profunda fidelidad de Dios durante el periodo de la prueba, ¿verdad? Y eso ya nos equipa de una manera muy increíble. Pero tú y yo no podemos negar que estamos en un campo muy hostil, el cual exige a hombres que tengan convicciones fuertes y arraigadas respecto a su identidad en Dios, que tengan bien ubicada su posición en Cristo para ver el cumplimiento del propósito por el cual fuimos creados. Porque no es casualidad, hermano, que usted esté aquí. Creo que hay muchas cosas que están en nuestro corazón, pero ardientemente estamos buscando que se cumpla el propósito por el cual tú y yo fuimos creados. Ahora, tú y yo estamos inmersos en una sociedad bastante hostil, donde requiere hombres con actitud y una conducta congruente. ¿Estamos de acuerdo? Estamos en una sociedad demasiado hostil, donde se requiere de hombres, como los que están aquí, que sean hombres con congruencia en su vida. En un sentido de lucha, ¿no? Creo que todos ahí tenemos nuestro botón y toda la publicidad, ¿verdad? No sé si te acuerdas, pero hay dos bandos en las luchas: los rudos y los técnicos, ¿verdad? Tuve que hacer memoria de esto, hermano, porque eso fue hace muchos años, y yo creo que sabía de las luchas por andar masticando el luchador que nos daban de niños, o sea, cómo andaban mordidos de los piecitos y las manitas, puedes imaginar, ¿verdad? Bueno, me remonté a esos días y me acordé que hay dos bandos, los rudos y los técnicos. Y los rudos adoptaron un papel grotesco, tiránico, maquiavélico, ¿no? O sea, podemos vernos, ¿eh? Pero los técnicos siempre fueron leales y respetaban las reglas del combate, ¿verdad? Y tú y yo estamos en una conferencia que le llamamos luchador, ¿verdad? No nos van a dar ahí nuestras máscaras, no te emociones. Pero te quiero preguntar esto: ¿de qué lado del cuadrilátero estás tú? Hay dos bandos. Hay dos bandos. Los rudos o los técnicos. Y la clave, hermano, para comenzar a tener una estrategia es estar convencidos de nuestra identidad. Porque si no sabes a qué esquina correspondes en esta lucha titánica, pues vas a empezar a hacer las cosas del rudo, ¿verdad? Pero de repente vas a hacer las cosas del técnico. Vas a decir, oye, pues ¿qué eres tú, no? ¿1000 máscaras? No. Entonces, hermano, vamos a hablar muy rápidamente de nuestra identidad que tú y yo tenemos en Cristo. Y vamos a ver de alguna manera muy breve en el mismo contexto de Primera de Pedro, del 1 al 12, no vamos a ir verso por verso, solamente voy a saltar en algunos para poder estar convencidos y arraigados de nuestra identidad. Porque ese es nuestro punto de partida, saber quién soy. ¿Por qué? Porque ya nos hablaron, o sea que tenemos todo un arsenal, tenemos un equipo para enfrentar al mundo. Sabemos que es complicado porque hay tentaciones, pero si no sabemos quiénes somos, ¿de qué me sirve tener una buena armadura? ¿De qué me sirve saber que hay tentaciones cuando tal vez mi corazón está doblegado a algo que no es Dios o algo que no es mi llamado? Entonces, en 1 Pedro 1:2 nos dice: elegidos según la presencia de Dios, Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados por la sangre de Jesucristo. Quiero quedarme con la primera parte. Dice que somos, ¿qué? Elegidos. Eso es clave. Efesios nos dice que fuimos elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos. Y esto es una eternidad en la que Dios opera, donde no nos entra en la cabeza. Pero Él ya tomó iniciativa y nos puso en una esquina del cuadrilátero. ¿Te das cuenta? No te puso en la esquina de los rudos, ¿verdad? Entonces dice que Dios nos eligió de acuerdo con su plan.
y tú y yo sabemos lo que dicen Romanos, pero que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, ¿qué hizo Cristo? Murió por nosotros. Date cuenta, Él no esperó una iniciativa propia. Cristo tomó iniciativa de acuerdo a los planes eternos de Dios para que tú y yo fuéramos separados, para que tú y yo fuéramos elegidos de parte de Él. Y Jesús lo dijo en el Evangelio de Juan: no es que ustedes me eligieron, sino que yo los elegí a vosotros. Y esto nos debe de empezar a ubicar, porque de repente tú y yo en este campo hostil de batalla estamos en medio del cuadrilátero, en medio de la zona de combate, y no sabemos cuál esquina es la que nos corresponde. Dice, somos elegidos. Ok, creo que mi esquina está para allá, ¿verdad? Soy elegido. No porque yo lo elegí, Él me amó primero, por eso le amo. En el verso 3 de 1 de Pedro 1:3 dice: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, según su grande misericordia, nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo. Y mi énfasis es más que nos hizo renacer. Okay. Chécate, hermano, toda la operación que Dios hizo, todo ese mover, te escogió a ti para que el día de hoy estuvieras sentado aquí, caminando en pos a la eternidad. Pero también te hizo renacer, porque nadie puede ver el reino de Dios si no es un nacido de nuevo. Y por eso es tan importante poder ubicar nuestra identidad. Hemos nacido de nuevo. No somos engendrados por la pasión humana, hermano. No somos engendrados por iniciativa humana, sino por la voluntad de Dios. Por la intervención de Dios, tú y yo nacimos. Nacimos de Dios y para Dios. Versos 4 y 5. Para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Verso 5. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Me encanta esta porción porque nos está hablando de una herencia, nos está hablando que somos los protegidos de Dios. No sé si te acuerdas tú, pero yo recuerdo que de repente en las luchas había de parejas, ¿verdad? Había grupitos, ¿no? O sea, y entre ellos se apoyaban, ¿ok? En la esquina que a ti y a mí nos corresponde por ser elegidos, por haber renacido, no estamos solos. Está Cristo ahí. Y eso debe de cambiar mucho nuestra perspectiva por la cual tú y yo enfrentamos el mundo. Porque solos en una esquina dices, si el guante está muy grande no le entro. Mejor le doy vueltas corriendo al ring a ver si se cansa. Pero cuando Cristo está en la esquina que le corresponde y yo soy llamado a estar en esa esquina, vamos a poder hacerle frente a las situaciones de la vida. Y esto es clave, hermano. Quiero enfatizar esto. Estamos hablando de nuestra identidad en Dios. Porque eso es lo que nos va a hacer enfrentar las situaciones. Y ese es, chécate en esencia, ese es el problema de hoy de nuestra sociedad. No tiene identidad. Los jóvenes están perdiendo identidad en todos los sentidos. Y hablan del tema sexual, ¿no? O sea, ya no saben ni quiénes son, ¿no? Les hace falta alfabeto para poder, les hace falta abecedario para poder definirse quiénes son. Pero en Cristo tú y yo tenemos una identidad, y más como hombres, tan importante poder identificar que nuestra identidad está en Él, porque dice que hay una herencia, que somos sus protegidos, pero con el propósito para poder alcanzar esa salvación. Y tú y yo lo sabemos, pero hay que recordarlo. Antes tú y yo estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero gracias a Dios que por Cristo nos dio vida juntamente con Él. El pecado nos incapacita. Éramos incapacitados. No teníamos la habilidad de poder enfrentar el mundo. O sea, lo que quiero que te des cuenta, hermano, que tú y yo de nada sirve tener una buena armadura, tener una buena estrategia, saber que hay problemas, si no estamos tan convencidos de quiénes somos en Dios. Porque tú y yo antes vivíamos sin esperanza, sin ciudadanía, sin Dios. Vivíamos condenados, ¿sí o no?
y avergonzados y atemorizados, porque tarde que temprano nuestro pecado nos iba a alcanzar. Pero gracias a Cristo, hermano, que Él murió en la cruz del Calvario, por ti y por mí, y pagó la deuda de pecado. ¿Te das cuenta? Y ahora, no sé tú, pero dice Romanos que el Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu, ¿de qué? Que somos hijos de Dios, porque he sido elegido, porque he renacido, porque tengo una esperanza de salvación que va a ser completa el día que vea a Jesucristo. No sé tú, pero con eso, ¿sabes? Lo que venga, Dios, porque tengo una esperanza eterna. Sí, hay tentaciones, sí, es difícil, sí, yo mismo me tropiezo, sí, pero tengo una esperanza. Cristo está en la esquina donde están los técnicos y Él me llamó a esa esquina. Y voy a enfrentar el mundo desde esa perspectiva, ¿te das cuenta? Entonces, por eso Pablo nos dice que Él pelea, no tirando golpes al aire nada más. Pelea de una manera muy certera, muy efectiva. ¿Por qué? Porque está convencido y arraigado de su identidad en Cristo. Y lo citaron, ¿verdad? Hace un rato, porque Pablo dice, sé hacer lo bueno. Empiezo el día sabiendo qué debo de hacer, pero al terminar el día no hice lo que debería de hacer. Miserable de mí, ¿quién me librará de ese cuerpo de maldad? Me encanta que la Biblia no esconde esas cuestiones que experimentaron los grandes hombres de fe, porque tú y yo las experimentamos. Pero estamos más seguros cuando estamos convencidos de nuestra identidad, y así vamos a poder enfrentar la situación de una manera muy diferente. Pero sobre todo, hermano, cuando tú y yo estamos convencidos de estas realidades, tenemos la motivación correcta. Y no importa la llave que te vayan a hacer, por más ruda que sea la cosa, porque yo recuerdo, ¿verdad? Los rudos, ese es el tema, ¿verdad? Del luchador. Ellos no siguen las reglas. Ellos no te van a golpear finamente. Ellos van a agarrar la silla. Ellos van a agarrar lo que encuentren, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Y así es Satanás, es padre de mentira, se disfraza, ¿no? Y todas sus filosofías y doctrinas, vienen así, vienen a arrastrarnos. Y tú y yo tenemos que estar tan conscientes de nuestra identidad para poder pelear legítimamente. Okay. Esto es en referencia a nuestra posición, a nuestra identidad. Entonces, cuando tú y yo estamos convencidos de nuestra identidad, entonces vamos a hablar de nuestra posición. Y es lo que hablaba hace un rato, en esta idea de un cuadrilátero, ¿no? Los rudos van en esa esquina y los técnicos en la otra. Esquina roja, esquina azul, ¿no? Cuando tú y yo estamos convencidos de nuestra identidad, sabemos cuál es nuestra esquina. Porque nos los han mostrado en el box, ¿verdad? Ahí se dan con todo. Y a poco no de repente ya ni siquiera ven. Pero tienen que saber dónde está su esquina, porque no pueden ir a otra, porque ahí los espera su entrenador, su coach, les espera el auxilio. Ahí les van a limpiar todo lo sucio que están, toda la sangre que están derramando. Tienen que tener bien ubicada su esquina, y es algo que tú y yo tenemos que hacer. Y en ese sentido es donde empezamos nosotros tal vez a hablar de una estrategia. El hombre el día de hoy, la sociedad, está buscando estrategias para componer lo descompuesto que traemos a través de psicología, ¿verdad? A través de horóscopos que te leen el café. Ya no sabemos qué inventar, el tarot. Es que ahí a lo mejor voy a encontrar la respuesta. Y ahí voy a tener la estrategia para sacar a mi familia de la miseria donde está, o sacarme a mí. Pero no es así. Cuando tú y yo estamos ubicados en Cristo, no hay espacio para eso. Vamos a la esquina correcta. Y aquí vamos a empezar a hablar entonces. Todo eso fue introducción, hermano, ¿eh? Ahí vamos. ¿Verdad? Ok, nuestra posición es del verso 13 al 16 y quiero darle lectura de corrido. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, ser sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Verso 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que teníais antes tenéis, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santo en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, sed santos porque yo soy santo.
Y verso 16, porque escrito está ser santo porque yo soy santo, ¿verdad? Hasta ahí llegamos, yo le quiero incluir más. Por tanto, por eso tenía que empezar antes, hermano. Siempre cuando encuentres un por tanto en la Biblia, necesitamos notar qué dijo el escritor. Y ya por lo menos tú y yo tenemos una referencia que nos enfoca en nuestra identidad. Porque si solo nos quedamos con esta parte, va a ser un yugo muy grande sobre nosotros, el cual solamente se va a volver un moralismo barato. Y eso no es santidad. La iglesia no es una fábrica de moralismo o de personas que se comportan correctamente. Porque yo te apuesto que tú en tu zona de trabajo o tu vecino es mucho mejor persona que tú y no es creyente, ¿verdad? Entonces el moralismo no nos va a salvar. El moralismo no nos define como creyentes. Va en esencia, pero no nos define. Entonces, cuando tú y yo estamos convencidos de nuestra identidad, entonces, ahora sí, tráeme el peso porque voy a hacer aquí unas mancuernas y voy a hacer sentadillas, pero con todo el peso que pueda. Y entonces, por eso Pablo nos va a decir, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Pablo a lo largo de esto nos va a hablar de puros imperativos. Un imperativo son mandamientos. Mandamiento es algo no negociable. Dijo, sed santos porque yo soy santo. Y ser santo, hermano, no es opción. No es opción. ¿Por qué? ¿Te preguntaron si querías nacer? No, ¿verdad? No fue opción, ¿no? O sea, en sus planes eternos de Dios tú y yo nacimos de una manera natural. Y en lo espiritual, de alguna manera, porque Dios nos eligió. Y cuando Él nos eligió, no nada más nos eligió para salvación, sino nos eligió para modelar el carácter y la naturaleza de Dios, algo que se llama santidad. Y eso no es una opción. Por eso te digo, si habláramos esto de tajo así, dices, no, creo que me cambio de filosofía o de enseñanza o de iglesia, ¿no? Porque depende de nuestra identidad de Dios. Y cuando estamos bien parados ahí, entonces venga Pedro y dice, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué está pasando aquí? En ese entonces lo que pasaba es que no usaban pantalones como tú y yo, tal vez un chorcito más abajo, pero eran túnicas, ¿no? Y cuando las personas querían correr del perro, cuando querían enfrentar alguna situación, lo que tenían que hacer es fajarse, subirse. Había dos opciones, agarraban y le hacían un nudito acá para que pudieran moverse, o se la fajaban dentro del cinto. Eso es lo que hacían. A lo que tú y yo llamamos, me voy a remangar las mangas, ¿no? Cuando vas a hacer algo y traes camisa larga, ¿qué dices? Me las voy a remangar porque voy a hacer algo. La santidad, hermano, ser santo, no es algo pasivo y no está limitado a un momento como en el que tú y yo estamos. Se aplica en nuestro diario vivir. Entonces por eso Pablo dice, Pedro, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Ceñid los lomos es estar listos para actuar, listos para la acción. La NB dice, dispónganse para actuar con inteligencia. O sea, los creyentes, tú y yo, no vivimos a lo bruto. La verdad. Y de repente parece que vivimos a lo bruto y ahí se va, trae lo que Dios traiga. No, Dios, o sea, dice, ciñan los lomos de su entendimiento. O en otra forma dice, dispónganse a actuar con inteligencia. Y sería ridículo que solo esta expresión aplica cuando tú y yo subimos esas escaleras y nos sentamos acá. Es cuando salimos. Es cuando estamos en el carro, es cuando estás con la esposa, es cuando estás en un momento que nadie te ve, nadie te conoce. Con inteligencia. Y esa inteligencia, esta sabiduría, hermano, no es humana. ¿De dónde crees que proviene? De aquí, de la Escritura. Entonces, dice, listos para actuar, listos para la acción. Los principios de este mundo, hermano, lo que hacen es inmovilizarnos. Y el llamado de Dios es a la acción. Pero este mundo nos inmoviliza. Te hace lo borracarrano, la quebradora, no sé qué te hace, pero te inmovilizan. Si supieras cuánto te lo quebraron, no es cierto. Te están inmovilizando. Y hay muchos hombres que, ¿sabes qué está pasando? No están tomando iniciativa. Dejan que las cosas vayan de mal en peor. Muchos padres de familia,
muchos esposos ven un problema en el matrimonio, pero pareciera ser que, ok, Dios, tienes que hacer algo. Chécate. Seguir los lomos de vuestro entendimiento. Ponte listo para la acción. Hay cosas que a ti y a mí nos corresponden, que ciertamente son movidas porque tenemos una identidad en Cristo y ahora, nos movemos según Él quiere que tú y yo operemos. Entonces no es que vivimos a lo bruto, vivimos según el diseño de Dios. Y para vivir según el diseño de Dios, tú y yo necesitamos conocer las Escrituras. Para que esa acción o ese entendimiento que tú y yo vamos a aplicar sea influenciado por las Escrituras. ¿Cuántas veces tu esposa te ha dicho, viejo, platícate conmigo, mira, va de mal en peor, ¿y tú qué? Y si no pasó el tiempo, y ya cuando quieres intervenir, ¿cómo está tu hijo? Y la esposa, haz algo, por favor. El llamado de Cristo es a la acción. El llamado de este mundo es quedarnos pasivos. Y lo que ellos usan, solo es triste ver, hermano, cuántos de nosotros, porque me incluyo, nos hacen la llave, nos inmovilizan con las redes sociales, con el entretenimiento. Y puede estar cayéndose en nuestra casa y a ti y a mí no nos importa lo que está pasando. Y eso es lo más triste que puede estar pasando, que nos estemos siendo inmovilizados. El día de hoy, no todos, pero chécate, la mayoría de hombres quieren las cosas fáciles, un trabajo fácil, un trabajo que no requiere esfuerzo, un trabajo que literalmente no me ensucie. Quiero lo mínimo, pero quiero grandes beneficios. Y nuestros padres, solo chécate cómo fue para ellos. Literalmente se tuvieron que rajar el lomo para hacer lo que hicieron, porque estaban listos para la acción. No lo sé hacer, lo hago. Está fuera de mi capacidad, lo voy a aprender. Muchos de ustedes son resultados de una segunda generación de cristianos, ¿sí o no? Y es porque sus padres se siguieron los lomos. De repente ya nos lo dejaron en charola de plata y no estamos inmovilizados. Y el llamado es a que estemos listos para la acción. Y todo comienza conociendo las Escrituras. Luego dice, sed sobrios. Y sed sobrios tengan dominio propio. El problema, hermano, es que tú y yo no ejercitamos el dominio propio. ¿Por qué? Porque habla de sacrificio. Ejercitar dominio propio quiere decir que te tienes que sacrificar, saber decir no, poner límites. Y hoy tú y yo estamos en una sociedad que no conoce los límites. Solo ve cómo están educando a nuestros hijos sin límites. Nos han robado la autoridad y la responsabilidad como padres y nosotros como padres dejamos a nuestros niños ser para no lastimarlos y traumarlos, ¿no? Y no queremos ponerles límites. Pero tener dominio propio, hermano, es tener límites. ¿Tienes límites en tu vida? ¿Puedes decir no me conviene? Todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar. Es que no es ninguna. No es regaño. Solo la cuestión, son mandamientos, hermano, son imperativos. Ponte listo para la acción, sé sobrio, ten dominio propio, haz sacrificios, marca límites. Cuando tú y yo no marcamos límites, simplemente lo que tú y yo decimos es que tengo derechos y me lo merezco, ¿sí o no? Es que tengo derechos, me lo merezco, ya trabajé, ¿no? O tengo otra señora y esta me hartó, ya quiero otra, me lo merezco. Así hay muchos, creo, ¿no? Dominio propio es decir, no, Señor me dio a esta señora que en serio tiene brazos de luchadora. Pero lo que Dios unido el hombre no lo separa. Y tienes que ejercer dominio propio para mantener eso firme y en esencia de lo cual fue creado. Piensa en David, hermano. Todo el ejército está en guerra, ¿verdad? Y él está en su palacio. Y está ahí en el balcón, pajareando, de flojo,
Debería de estar listo para la acción, pero él no lo está. Chécate cómo es la cadenita. Si tú y yo no estamos listos para la acción, va a ser muy difícil que ejercamos dominio propio, ¿no? Y ahí está David, pajareando, y en eso ve a Betsabé. ¿Y qué dice? Véngase para acá. No lo dudó, ¿verdad? ¿O lo dudó? No solamente bajó la guardia, hermano, bajó los pantalones. Cuando bajamos la guardia, baja los pantalones. Y es común esto en nuestra sociedad, porque tú vas con un compañero de trabajo y es normal, ¿no? Ya me hicieron ojitos. ¿Cómo le voy a decir que no? Me está poniendo en charola de plata la situación. Dominio propio. Y tú y yo tenemos que tener tan claro que hemos sido llamados a ser sobrios, a tener dominio propio. Y vemos a David que no ejercitó ese dominio propio y le costó muy caro. Cuando tú no vives sobriamente, te va a costar muy caro. En Gálatas 5, 22 al 24 nos habla de los frutos del Espíritu, ¿verdad? Y nos dice que el fruto del Espíritu es gozo, paz, paciencia, ¿verdad? Benignidad, bondad, templanza, ¿verdad? Y templanza es dominio propio. O sea, el dominio propio no nace de nosotros, la verdad. Nace de Dios, viene de Dios porque es un fruto. Entonces la pregunta es, si yo no tengo dominio propio, ¿qué significa? Que no estás conectado a la Biblia, que no estás conectado a Jesús, que no estás conectado a la palabra. Ahora, si ya estás conectado y ves dominio propio, estás ejercitándolo, la cuestión es que debes de continuar ejercitando ese dominio propio. Tienes que ejercitarlo, es un músculo. ¿Quién no quiere estar bien trabado? Puro músculo antropófago, ¿no? No, pues vemos, ay, quiero estar como ese, y lo intentamos 2 días y el otro 2 días después no puedes ir ni siquiera al baño, ¿verdad? Porque no puedes ni sentar, ¿no? Esto es demasiado caro, es doloroso. Sí, ejercer dominio propio es doloroso, es caro, pero vale la pena. Y cuando no ejercitamos el dominio propio, somos presa fácil. 1 de Pedro 5:8. Dice, sed sobrios, ¿te das cuenta? Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. El maligno está. Hace un rato nos decían, nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino principados y potestades. Son contra cuestiones espirituales, contra los principios elementales de este mundo que están en contra de Dios, contra nosotros mismos, ¿no? Porque nuestra carne está a flor de piel. Nacimos de nuevo y ese nuevo nacimiento anhela a Dios, pero nuestra carne no, ¿verdad? No lo anhela. Y tú y yo necesitamos recordar que si bajamos la guardia, somos presa fácil. Y va a venir el diablo y no te van a decir, pobrecito, solo te aviso que... No, dice que te viene a devorar, ¿verdad? Viene a truncar tu vida. Tal vez para muchos el día de venir acá, no lo sé, fue un gran desafío, porque dices, a mí el diablo agarró y me hizo y me zarandeó, me ensució y me raspó y llegué a rastras. Y aquí estás. Pero ya sabes que bajar la guardia cuesta muy caro. Regresamos a 1 de Pedro 1:13. Estamos en el primer verso, ¿eh? Esperar por completo en la gracia. Esto, hermano, es mucho, o sea, es consecuencia también de ceñir nuestros lomos, de estar sobrios. Tenemos la capacidad de esperar por completo ¿en qué? En la gracia. Poner nuestra esperanza en la salvación inmerecida. O sea, hermano, no dependemos de nuestra fuerza, ni de nuestra experiencia, ni de nuestros recursos. En ocasiones pensamos de esta manera: si tuviera un mejor trabajo, mi familia estuviera mejor. Si tuviera más dinero, tuviera menos problemas con la señora. ¿Sabes cuál es el problema?
que tal vez tú y yo no estamos listos para la acción, que tal vez tú y yo no estamos siendo sobrios y que estamos pensando en los otros recursos y no en los recursos celestiales que provienen de Dios. Porque cuando tú y yo tomamos eso, enfrentamos las situaciones de diferente manera. Porque ¿cuántas veces no has dicho, anda pobre la cosa? Ya que se ven en Navidad y los aguinaldos y luego no son como esperamos, ¿verdad? Pero ¿a poco no es el momento que no solamente vienen esas compensaciones, sino las oportunidades chuecas? ¿No? Dices, oye, fírmala acá, y tú como si nada, y tú, Señor, escuchó mi oración. Dios no va a actuar de esa manera, porque Él es santo. Y tú intentas discernir eso y no vivir una falsa santidad. Necesitas y necesitamos depender de la gracia, porque la gracia nos hace completos, la gracia nos llena, la gracia nos inunda y nos acaba. Verso 14. Como hijos obedientes, es imperativo, como hijos obedientes no os conforméis a los deseos que antes tenéis, estando en vuestra ignorancia. Hermano, para cumplir el llamado de ser santo, se requiere que seamos hijos. Por eso fue muy intencional ahí el apóstol. Tú y yo necesitamos entender que somos hijos. Esto va a crear en nosotros regocijo. Vamos a tener alegría en nuestro corazón de vivir a la manera de Dios. Porque de repente vivir a la manera de Dios se vuelve un yugo muy difícil, ¿no? Porque ¿cuántos no has escuchado que llegan a la iglesia por primera vez? Oye, ¿aquí en la iglesia te van a prohibir esto? Porque están viendo, o sea, es un yugo difícil, pero cuando tú y yo estamos claros de nuestra identidad y de nuestra responsabilidad, se vuelve un gozo. Es de locos eso. En Romanos 12:2 nos dice que no nos conformemos, ¿verdad?, a este mundo. Que no nos conformemos a este siglo, que no nos conformemos a esta era. Y lo que pasa, hermano, es esto, que lo que es costumbre es normal, y lo que es normal es correcto. Así es como lo vive la sociedad. Es que esto es normal, y si es normal, es correcto. Pero tú y yo dice aquí, nos dice en este versículo, que como hijos obedientes no nos conformemos, no nos amoldemos a nuestros deseos ni a los valores elementales de este mundo, porque eso es de ignorantes. El técnico pues tiene técnica en su lucha, ¿no? El rudo da patadas de mula nada más. El otro aplica. La verdad, la lucha libre es un show bien bueno, ¿verdad? Porque si no hacen bien las cosas, se quedan cuadraplégicos, ¿sí o no? Y tienen que estudiar todas sus maniobras, ¿sí o no? Y eso se trata. O sea, no ser ignorantes de lo que Dios nos ha llamado a vivir. Y tú y yo necesitamos estar atentos de no ser ignorantes y de no acostumbrar, de no tomar lo que es costumbre y llamarlo normal y luego eso normal que sea correcto. Solo, o sea, no sé a ti, pero a mí me vuela la cabeza y esa onda de no binario, de no sé qué, y no me digas Juan, ¿no? Dime Juane. Y está haciendo esto ahora, ¿cómo lo decíamos? Eso está siendo costumbre para que sea normal y luego para que sea correcto. Pero tú y yo no operamos así, porque no nos amoldamos a esta manera de vivir. Como hijo de Dios debes recordar y debes de tener presente, hermano, que tienes anhelos insatisfechos. Eso es una realidad. Somos una complejidad de emociones, de deseos. El sexo es bueno con la persona correcta y en el momento correcto, ¿verdad? Pero hay personas, o sea, que no están con la persona correcta en el momento correcto.
y están luchando con estos deseos insatisfechos, ¿no? Ahora, Dios, hermano, nunca va a satisfacer o va a probar estos anhelos por un camino legítimo. ¿Sí me explico? O sea, ay, es que tengo estos deseos, ¿no? Ya me estoy quemando, ya necesito a alguien, ¿no? Pues ya todos ni se casan, ya nada más se juntan y a los 3 meses se dejan, ¿no? Porque no le hago igual. No, pues ya Dios me permitió conocer a la hermanita aquí en la iglesia, ¿no? Pues Dios no va a probar eso. No debe decir está bien, no, porque tú y yo no operamos de esa manera. Y Dios no va a cumplir nuestros caprichos, sino va a cumplir aún nuestros anhelos, aunque sean legítimos, porque el impulso sexual es legítimo, ¿sí o no? Pero si no tienes dominio propio, va a terminar muy mal. Y Dios no te va a autorizar algo que no es legítimo. Y va a ponerte las trabas cuando es ilegítimo, porque no eres llamado a vivir de esa manera. Porque aquí date cuenta, como hijos obedientes, como hijos. Hace un rato alguien preguntaba, oye, ¿cómo le hago para no regarla tanto? No como padre. Porque ¿qué queremos con nuestros hijos? Que no caminen donde nosotros caminamos, que no se ensucien con lo que nosotros nos ensuciamos. Yo tardé 7 años para poder tener hijos, ¿no? Llega nuestra primera hija, súper emocionado, la estoy viendo en su segundo día de nacido, está igualita a mí. Me puse a llorar y me puse a orar, Señor, que no sea igual a mí, porque yo soy ahora 80 kilos de inmundicia, de pecaminosidad, y yo no quiero que ella la tenga. Y luego me llega un varón y quiero, Señor, que no sean como yo, que sean como tú. Y es lo que nuestro Padre Celestial, que como hijos obedientes vivamos de acuerdo a su naturaleza. Entonces, piensa en Daniel, hermano. Este hombre vivió contracorriente. ¿Cómo fue mencionado Daniel, verdad? Yo creo que es una señal de Daniel. No. Vivió contracorriente Daniel. Está cautivo en Babilonia. Está castrado. ¿Sabes que lo castraron? O sea, perdió su virilidad, ¿no? Lo que nosotros decimos es que si yo tengo esto soy bien, ¿no? Ahí lo castraron y no perdió la esencia de ser varonil y vivió varonilmente. Vivió como un hombre de Dios en una situación bastante compleja. Y a veces eso, y tú y yo es nuestra excusa, no, es que es bien complicado el mundo. Sí, porque somos llamados a vivir contracorriente. Y ahí vemos a Daniel viviendo contracorriente. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse, sí, con las comidas del rey y entre otras cosas. Y citaron a sus amigos, ¿verdad? Cuando les obligaban, les estaban coaccionando para que se arrodillaran y adoraran a otro Dios. ¿Y qué hicieron ellos? Primero me muero. Porque yo sé quién es mi Dios y yo sé quién soy yo. No porque está en mí, sino porque Él lo puso. Primero me muero. O sea, hermano, ser hombre es estar dispuesto a arriesgar el pellejo. A que hablen de ti lo que quieran por vivir de una manera honorable como hijo de Dios. Y ese es el problema el día de hoy también, que a veces nos pesa más lo que la gente dice y no lo que Dios dice acerca de nosotros. Porque aquí estamos diciendo, no, somos elegidos, somos renacidos y tenemos una esperanza y una salvación. De repente te dicen, ¿qué? ¿Le vas a entrar o no? Eres marica. Y eso nos duele, ¿sí o no? ¿Qué pasó? Yo soy bien hombre, ¿sabes? Vamos a dar. ¿Y qué pasó ahí? Dejamos de vivir como hijos. Perdón, se me sale el barrio. Entonces, tú, hermano, y yo somos llamados a vivir contra corriente, contra cultura. Si nuestro estilo de vida es igual a los demás y no hay diferencia, si no hay separación, pues no estás viviendo como hijo. Fuimos llamados a ser diferentes. Por eso nos vamos al verso 15. Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y ahora, santo, hermano, está hablando de rectitud personal. Está hablando de rectitud personal, de rectitud y pureza.
Y Dios por excelencia es santo, es moralmente perfecto. En Él no hay presencia de maldad. En 1 Samuel, no lo busques, 2 nos dice: no hay santo como Jehová, porque no hay ninguno fuera de ti y no hay refugio como el Dios nuestro. Pero también la palabra santo tiene 2 significados. Vamos a llamarlo principales porque están ligados. Y el otro es separado. Aquello que es diferente. Ese es otro significado de ser santo. Aquello o aquel que es diferente. De ahí lo que tú y yo hemos escuchado, ¿no? Algunas veces, santo es alguien que ha sido apartado para Dios. Pero es algo que está enfatizado por la distancia, algo que se tomó y se separó. Dios no está entre nosotros, ¿verdad? Él está separado porque Él es santo. Dios nos eligió para que tú y yo fuésemos santos. Nos puso en la esquina de los técnicos. Y no es opción. La cuestión es cómo estamos viviendo, hermano. No es opción. No es una invitación tampoco. Algunas religiones enseñan, hermano, que el hombre puede llegar a ser Dios, pero esa es una doctrina contraria a la Biblia. Sin embargo, ser como Dios ser santo es ser como Dios, y eso es llegar a tener cualidades morales que Él tiene, y eso es bíblico. Él es santo. Ahora, es bien interesante hablar de la santidad de Dios. Si Dios dejara de ser santo, se vuelve caótico todo, porque Él es todopoderoso. Y si es poderoso y dejara de ser santo, ¿te imaginas? Si es justo y dejara de ser santo, creo que hay muchas complicaciones. Su santidad está envuelta de pasta a pasta. Y cuando Pedro dijo sean santos, no fue cualquier cosa, porque envuelve todas las esferas y todas las expresiones de nuestra vida. Cuenta la historia de un soldado de Alejandro Magno. Ubicamos a Alejandro Magno, macedonio, emperador. Dice que tenía un soldado que se llamaba Alejandro. Entonces escuchó que su soldado andaba de flojo, no andaba actuando como soldado. Entonces lo mandó a llamar y le dijo: ¿te cambias de nombre o cambias de conducta? Sí, ¿verdad? Te cambias de nombre, cambias de conducta. Dice: tú y yo somos llamados a ser santos, porque Él es santo. Ahora, tú y yo no podemos regresarle las arras del Espíritu a Dios, ¿verdad, Señor? No, pues siempre me quiero ir al infierno. ¿Quién quiere irse al infierno? No, nadie, ¿no? O sea, ya nos salvó, tuvo misericordia, pero Él dice: ahora eres hijo y eres santo, ¿no? Y Dios por naturaleza es santo, hermano. Nuestro llamado es a ser santos y no es opcional. Santo es ser diferente a los del mundo. ¿Estás siendo diferente en tu manera de vivir? Ahí es donde se aplica la estrategia. O sea, hay una distinción. O eres igualito que tu vecino, que agarra del chongo a tu señora y la golpeas y le gritas. Y a tus hijos no te importa lo que esté pasando. Y en tu trabajo eres deshonesto y eres flojo. No, lo siento, hermano, pero eso es donde se tiene que ver la diferencia. ¿Sí lo vemos? Y aquí en la iglesia, y estás en tu servicio y todo, ¿hay diferencia? Y dice que seamos santos ¿en qué? Toda vuestra manera de vivir, en todo lo que hacemos sea santo. Esto nos dice que no hay una vida secular y sacra. A veces hemos escuchado, ¿no? Bueno, es que esto es lo secular. ¿Y cómo es lo secular? Pues le doy rienda suelta, ¿no? Como no estoy en la iglesia, ¿cómo es el trabajo? Dice: sean santos en toda nuestra manera de vivir, en la manera que tratas a tu esposa, en la manera que tratas a tus hijos, en la manera que haces negocios, en la manera que vas a comprar las tortillas, en la manera que estás resolucionando los problemas en el trabajo. Porque de repente no tengo que actuar como el jefe, que aquí les grita a todos y impone, ¿no? Y ya después, o sea, y ya no hay diferencia, ¿no? No, ¿por qué es cristiano? Sí, ¿por qué? No, nada más pregunto. No. En toda nuestra manera de vivir, hermano, no podemos separar. No puedes estar viviendo un ratito como técnico y otro ratito como rumbo.
Sí queda claro eso, ¿no? O sea, no puedes porque tú has sido llamado a ser santo. En lo privado y en lo público. Lamentablemente hemos desarrollado esta habilidad de vivir una falsa santidad. Y esto contradice nuestro llamado. Y esto lo llama la Biblia, por una palabra que hace rato la escuchamos, o esta conducta indigna de un santo, y le llama pecado. Cuando tú y yo no vivimos como deberíamos de vivir, simplemente estamos en pecado. Verso 1:16. Y está escrito, ¿verdad? Sed santos, porque yo soy santo. Está citando Levítico, está citando Éxodo, y está hablando, o sea, chécate en ese sentido, hermano. Cuando habla de esa santidad y de apartar, dice que Dios les dijo a Moisés y a los sacerdotes, y aparte utensilios y aparten mesas para que sean para un uso santo, que están consagradas. Una mesa no puede decir mentiras, ¿verdad? Es algo material. Por eso es donde aplica este significado de ser santo, que ha sido apartado. Y ser apartado, hermano, o sea, eso es donde tú y yo tenemos que poner atención. Porque cuando tú y yo entendemos que hemos sido apartados para Dios, entonces ya vamos a vivir como santos. A veces es que tengo que vivir como santo y no se me da. No, primero tienes que entender que ya te apartaron, ya fuiste comprado a precio de sangre. Y no es opción, ya lo fuiste. Entonces tienes que vivir como santo. Tristemente lo que pasa, hermano, es que todos hemos experimentado esa conducta indigna de un santo, ¿no? Nos hemos encontrado en pecado. ¿Quién de nosotros no? Todos. Algunos en mayor o menor grado, ¿no? Pero David, el hombre conforme al corazón de Dios, ¿qué hizo? Pecó. ¿Pero qué hizo después? Cuando fue confrontado, se arrepintió. El hombre que escribió esta carta, Pedro, ¿verdad? ¿Qué hizo? Señor, a donde quiera que tú vayas yo voy. Si vas a la muerte, yo muero contigo. ¿Y qué fue? A la mera hora lo negó. Salió corriendo, lo negó. Y aquí viene una mujer, una esclava, y le dice, tú has andado con Jesús. ¿Qué te pasó, mujer? Yo no conozco a ese tipo. Y empezó a maldecir a Jesús y a negarle. Y luego dice el texto que lloró amargamente. ¿Cómo se sentía? O sea, perdió piso, perdió el cuadrilátero y se dio el zapotazo, pero con todo. Y ya no sabe ni qué hacer, está todo noqueado. Y me encanta que Jesús en su misericordia, ¿qué hizo? Después de su resurrección, va y busca a Pedro, y lo restaura, y lo anima, y hay un nuevo Pedro, restaurado, que enfrenta la vida ahora como hijo, como santo, ciñéndose los lomos. ¿Sí te das cuenta? Pedro sabe qué es ser hombre, hermano, sabe qué es batallar con las situaciones, y no dijo esto a la ligera. Acompáñame, por favor, para terminar, Salmo 51. Esta es la oración de los santos que perdemos a veces en la esquina. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. He aquí, en maldad he sido formado y el pecado me concibió mi madre. Verso 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Dice reconocer, hermano, que tal vez no has vivido como santo, que no has vivido de la manera que debes de vivir. Dice, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír el gozo y la alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra mis rebeliones. Crea en mí, oh Dios,
un corazón limpio. Renueva mi espíritu recto dentro de mí y no me eches delante de ti. No me quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación. ¿Sabes el problema de David cuál fue cuando pecó? Que olvidó quién era, que olvidó su salvación. Y Pedro nos dijo, tu identidad te va a ubicar en el lado correcto del cuadrilátero para enfrentar la vida. No puedes anhelar una mejor familia, un mejor matrimonio, una mejor vida para ti si no has tenido una identidad en Cristo. No puedes tener una estrategia si no estás del bando correcto. No estás del bando correcto. Entonces, hermano, date cuenta que tú y yo necesitamos urgentemente estar del lado correcto del ring, del cuadrilátero. ¿Por qué? Porque cuando sigues leyendo Pedro, nos dice que tú y yo vamos a comparecer delante de ese Dios que es justo. Es santo, pero es justo. Y Él nos va a juzgar. Y Él va a evaluar la manera en la que tú y yo peleamos en este mundo. Palabras podemos decir muchas, pero esas palabras tienen que ir sostenidas con nuestras acciones. Y todo eso depende de nuestra identidad en Cristo. Te invito a ponerte de pie. Señor, te damos gracias porque en tu palabra encontramos lo que cada uno de nosotros necesitamos para vivir de tal manera que tú seas honrado. Para que al final de nuestros días, Señor, Cristo mismo sea formado en nosotros. Ayúdanos a vivir en este mundo, Señor, que es tan hostil, de una manera digna y agradable delante de ti, no permitiendo terreno al enemigo, reconociendo que ahora somos tus hijos, que diste todo por amor a nosotros y que necesitamos estar listos para la acción, que necesitamos ejercitar dominio propio, que necesitamos esperar en la gracia. Ayúdanos a ejercer esta fe que has puesto en nosotros para descansar en ti. Si alguno aquí de los presentes ha llegado abatido porque el mismo pecado, el mismo diablo lo ha tomado y lo ha arrastrado y hasta le ha hecho perder aún más identidad, que el día de hoy, como decía el mismo David, devuélvele el gozo de su salvación. Renueva en él, Señor, un espíritu nuevo. Dale un corazón nuevo. Restáurale, Señor. Y a cada uno de nosotros, no permitas que nos conformemos a este mundo, a esta cultura, a la forma que es natural y tradicional y que parece que es correcta. Ayúdanos a vivir contracorriente, sin importar que seamos mal vistos, que seamos etiquetados, que perdamos aún amigos o perdamos trabajo, pero queremos vivir de una manera adecuada delante de ti. Es un costo alto, pero tú lo pagaste todo en la cruz del Calvario. Ayúdanos, Señor, porque solos no podemos. Recuérdanos que tú estás de nuestro lado. Si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros, Señor? Ayúdanos a vivir de manera legítima, honrando y glorificando tu nombre. Te damos gracias y es en tu nombre que oramos.